Bogotá es una ciudad que todos los días parece estar cambiando. Sus calles están llenas de personas, carros, vendedores, estudiantes, edificios y lugares que muchas veces recorremos sin detenernos a pensar en todo lo que ha ocurrido allí. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo y caminar por esas mismas calles que hace 100, 200 o incluso 500 años, encontraríamos una ciudad completamente diferente. Porque Bogotá no solamente está formada por edificios y avenidas, también está construida por las historias de las personas que la han habitado, por los acontecimientos que la han marcado y por las transformaciones que ha vivido con el paso de los años. En este episodio quiero hacer un recorrido por algunos de esos momentos y lugares que hacen parte de la memoria de nuestra ciudad. Hablaremos de sus orígenes, del Chorro de Quevedo, de la Candelaria y de la Plaza de Bolívar. Pero especialmente hablaremos de un acontecimiento que cambió para siempre a Bogotá, el Bogotazo, del 9 de abril de 1948. Un día en el que la ciudad quedó marcada por la violencia, los incendios y la destrucción, pero que también provocó grandes transformaciones de la manera en que Bogotá se fue construyendo. Así que los invito a recorrer conmigo una Bogotá que muchas veces no vemos cuando caminamos por sus calles. Una Bogotá llena de memoria, historias y transformaciones. Para comenzar este recorrido tenemos que viajar varios siglos atrás. La historia de Bogotá se relaciona con el territorio que habitaban los muiscas antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los conquistadores, este territorio comenzó a transformarse y se inició la construcción de la ciudad colonial. Tradicionalmente, las personas relacionan la fundación de Bogotá con el Chorro de Quevedo, uno de los lugares más conocidos de la Candelaria. Sin embargo, existe una aclaración importante. Aunque el Chorro de Quevedo es un lugar fundamental para entender la historia y el imaginario de Bogotá, la versión oficial señala que la fundación de la ciudad ocurrió el 6 de agosto de 1538 y que el acto se relaciona con el actual Parque Santander. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a organizarse alrededor de plazas, iglesias, viviendas y espacios destinados al comercio y a las actividades políticas. Y así fue creciendo lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de Bogotá. Cuando pensamos en Bogotá antigua, uno de los lugares que podemos imaginar es el Chorro de Quevedo. Sus calles estrechas, sus casas coloridas y sus caminos empedrados hacen que sea uno de los espacios que todavía nos permite imaginar cómo pudo haber sido parte de la ciudad en otras épocas. También encontramos allí la famosa calle del Embudo, que se ha convertido en uno de los lugares más representativos para quienes visitan el centro histórico. Pero más allá del turismo, la Candelaria tiene una importancia mucho mayor. Es uno de los sectores más antiguos de Bogotá y conserva una gran cantidad de edificios, iglesias y espacios que son testimonio de diferentes momentos de la historia de la ciudad. Actualmente, la Candelaria es conocida como el Centro Histórico y Cultural de Bogotá. Allí se encuentran lugares como la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada, el Congreso y otros espacios relacionados con la vida política y cultural del país. Caminar por la Candelaria es, de alguna manera, caminar por diferentes épocas al mismo tiempo. Podemos encontrar una casa antigua junto a un edificio moderno, una iglesia colonial cerca de un restaurante, un museo al lado de una universidad y en medio de todo esto, miles de personas viviendo su día a día.
Y eso es precisamente lo interesante de Bogotá. Su historia no está encerrada solamente en los libros, está en las calles. Otro lugar fundamental en este recorrido es la Plaza de Bolívar. La plaza ha sido uno de los principales escenarios de la vida política, social y cultural de Bogotá durante siglos. En diferentes momentos funcionó como espacio de mercado, lugar de encuentro y escenarios de acontecimientos importantes para la ciudad y para el país. Hoy podemos verla rodeada por edificios tan importantes como el Capitolio Nacional, la Catedral Primada, el Palacio de Justicia y el Palacio Líbano. Pero si pensamos en la plaza hace más de 100 años, su apariencia era muy diferente. Y uno de los momentos que más transformó este espacio ocurrió precisamente en 1948. Porque la Plaza de Bolívar también fue escenario de los acontecimientos que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí comienza una de las historias más fuertes de este recorrido. Para entender el Bogotazo, tenemos primero que conocer a uno de sus principales protagonistas, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán fue un político y líder liberal colombiano que llegó a tener una enorme influencia entre los sectores populares. Para muchas personas representaba la posibilidad de que los sectores más humildes tuvieran una mayor participación en la vida política del país. Su manera de hablar y de conectarse con la gente hizo que tuviera miles de seguidores. Uno de los momentos más recordados fue la llamada Marcha del Silencio, realizada el 7 de febrero de 1948. En esta manifestación, miles de personas llegaron a la Plaza de Bolívar para protestar de manera pacífica contra la violencia que estaba afectando diferentes regiones del país. Esto demuestra que antes del 9 de abril ya existía un ambiente de tensión política y social. Gaitán se había convertido en una figura muy importante para una gran parte de la población. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia de Bogotá. Es viernes, 9 de abril de 1948. Bogotá continúa con su actividad normal. Personas caminando por las calles, comerciantes trabajando y ciudadanos realizando sus actividades cotidianas. Pero cerca del mediodía ocurre un hecho que cambiará la historia de la ciudad. Jorge Eliezer Gaitán sale de su oficina en el centro de Bogotá. Mientras camina acompañado por algunas personas, es atacado con un arma de fuego. El responsable señalado fue Juan Roa Sierra. Gaitán resulta gravemente herido y es trasladado a la clínica central. Pero poco después de su muerte, tenía 45 años. La noticia comienza a extenderse rápidamente por Bogotá. Y en una época en la que la radio tenía una enorme influencia, las noticias comenzaron a circular rápidamente entre la población. Lo que ocurrió después fue una explosión de rabia, dolor y violencia. Miles de personas salieron a las calles. Al principio, muchas personas buscaban al responsable del asesinato, pero rápidamente la situación se salió de control. Se produjeron saqueos, incendios, enfrentamientos y destrucción de diferentes edificios del centro de Bogotá.
El tranvía, uno de los principales medios de transporte de la ciudad en ese momento, también fue destruido y quemado. Las calles que normalmente estaban llenas de movimiento se transformaron en escenarios de caos. La carrera Séptima y la avenida Jiménez fueron algunos de los lugares más afectados. La ciudad quedó llena de humo, escombros y edificios destruidos. Y mientras todo esto ocurría, muchas personas intentaban encontrar a sus familiares o simplemente sobrevivir a una situación que parecía imposible de controlar. Entonces no podía que por el camino económico porque no estaba invadido de matazos y toda esa cosa. Entonces se subió por las montañas, para llegar a la casa. Y de allá pues, por eso prácticamente se mantuvieron durante unos días porque pues, como todos los supermercados, muchas las tiendas que en una época las asaltaron, todos los mercados asaltaron, no tenían comida. Entonces prácticamente se mantuvieron con chocolatera. Mi papá, mi hermano. Bogotá siendo la 1 de la tarde aproximadamente, sucedió algo fenomenal en nuestro país, en Bogotá. Llegó la noticia, corrió en todo el pueblo colombiano que habían matado a un líder. El líder era Jorge Eliezer Gaitán, el cual se había ganado todas las simpatías de todo el pueblo colombiano por su modo de expresión y su modo de humanidad. Siendo esa hora, los partidos que habían formado el Partido Conservador hicieron su plan para sacarlo del hemisferio, porque no les convenía que fuera bueno con la humanidad y con los pobres. Entonces sucedió eso, entonces llegó el bogotonazo, todo el mundo empezó a saquear, a robar, el que robaba y llevaba, como el que venía detrás no podía, lo mataba para quitarle y llevarse. Eso sucedió aquí en nuestro Bogotá. Un taxista llevaba una de gasolina y se la prendió al edificio, se creyeron ahí le mandó y ahí prendió el edificio. Ya está el doctor Echandía pensando en calmar la humanidad o calmar a los... Según registros históricos, miles de personas murieron durante los hechos del 9 de abril. Una investigación citada por la Alcaldía de Bogotá registra 2.585 personas fallecidas en la ciudad, pero las consecuencias no terminaron ese mismo día. El Bogotazo tuvo efectos políticos, sociales y urbanos que se extendieron durante los años siguientes. La Bogotá de 1948 quedó profundamente afectada, edificios destruidos, calles llenas de escombros, tranvías quemados, comercios saqueados, personas corriendo, humo cubriendo algunas zonas de la ciudad. Las imágenes pueden parecer difíciles de creer cuando las comparamos con la Bogotá que conocemos actualmente, pero esas fotografías son una evidencia de lo que ocurrió. Son una forma de conservar la memoria. El Bogotazo no fue solamente un acontecimiento político, también cambió físicamente la ciudad. Muchas construcciones quedaron destruidas y esto abrió paso a nuevos proyectos de reconstrucción y modernización urbana. La ciudad comenzó a transformarse de manera acelerada. Nuevas construcciones fueron apareciendo y se empezó a pensar en una Bogotá más grande y moderna. Algunos proyectos urbanísticos estuvieron influenciados por las ideas del arquitecto y urbanista Le Corbusier, además de los planes realizados posteriormente por otros urbanistas. Esto significa que el Bogotazo no solamente dejó una huella en la memoria de los bogotanos, también dejó una huella en el espacio físico. Después de 1948, Bogotá comenzó a crecer rápidamente.
La población aumentó y muchas familias comenzaron a trasladarse hacia diferentes sectores de la ciudad. Bogotá empezó a expandirse hacia el norte, el sur y el occidente. También aparecieron nuevas zonas residenciales e industriales. La ciudad, que antes se concentraba principalmente alrededor del centro, comenzó a convertirse poco a poco en una gran ciudad. Y con ese crecimiento también aparecieron nuevos problemas: más tráfico, más población, mayor desigualdad entre diferentes sectores, nuevas necesidades de transporte, vivienda, educación y servicios. Bogotá dejó de ser aquella ciudad mucho más pequeña de principios del siglo XX y comenzó a convertirse en la gran capital que conocemos actualmente. Hoy, Bogotá es una ciudad completamente diferente a la de 1948. Tenemos grandes avenidas, edificios modernos, centros comerciales, universidades, parques, sistemas de transporte y barrios que se extienden por toda la ciudad. Pero al mismo tiempo, todavía podemos encontrar huellas del pasado. Las casas antiguas de la Candelaria, las calles del centro, la Plaza de Bolívar, los museos, las iglesias, los monumentos y también lugares relacionados con acontecimientos dolorosos de nuestra ciudad. Eso demuestra que una ciudad no elimina completamente su pasado cuando se transforma. Por el contrario, muchas veces el pasado permanece escondido detrás de las nuevas construcciones. Hoy, cuando caminamos por la carrera séptima con Avenida Jiménez, puede ser difícil imaginar lo que ocurrió allí en 1948. Actualmente vemos personas caminando, vendedores, buses, edificios y una ciudad completamente activa. Pero ese mismo lugar fue escenario del asesinato de Gaitán y de algunos de los momentos más violentos de la historia de Bogotá. Por eso es tan importante conservar la memoria. Las fotografías antiguas, los documentos, los relatos y los lugares históricos nos permiten acercarnos a acontecimientos que ocurrieron antes de que nosotros naciéramos. Y creo que esto es especialmente importante porque la historia no debería ser solamente memorizar fechas. La historia también debería ayudarnos a entender por qué nuestra ciudad es como es. Cuando conocemos lo que ocurrió, podemos comprender mejor las transformaciones que ha vivido Bogotá. Después de hacer este recorrido, podemos entender que Bogotá es mucho más que la ciudad que vemos todos los días. Una ciudad construida sobre muchas historias. Algunas son alegres, otras son difíciles y dolorosas. Algunas hablan del crecimiento de cultura y de progreso. Y otras nos recuerdan momentos de violencia que todavía hacen parte de nuestra memoria. El Bogotazo es uno de esos acontecimientos que no podemos olvidar. No solamente porque cambió la historia política de Colombia, sino porque transformó la propia ciudad. Las calles, los edificios y los espacios que conocemos hoy también son el resultado de todas esas transformaciones. Por eso, cuando caminemos por Bogotá, tal vez podamos mirar sus calles de una manera diferente. Podemos preguntarnos qué ocurrió allí antes de nosotros, quiénes caminaron por esos mismos lugares, qué historias quedaron guardadas en sus edificios y qué acontecimientos hicieron que la ciudad llegara a ser como la conocemos actualmente. Porque una ciudad también tiene memoria y Bogotá está llena de ella. Conservar esa memoria no significa vivir en el pasado, significa conocerlo para comprender nuestro presente y pensar en el futuro. Bogotá continúa creciendo, cambiando y transformándose. Pero mientras sus calles sigan guardando historia, también seguirá siendo una ciudad que nos recuerda de dónde venimos. Yo soy María y este fue nuestro recorrido por Bogotá, entre calles, memoria y transformación. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de nuestra ciudad.